no tengo mucha idea ni tengo un recuerdo totalmente claro del asunto, pero las ideas que quedaron más sólidas en mi memoria es que un buen día me topé con una caja de lápices de colores y al parecer no me defendí demasiado mal porque el entorno familiar, los viejos, los amigotes y todo, hablaban, qué bien que lo hace, qué bien que lo hace, ¿no? Y eso tal vez estimuló mi propia seguridad, qué sé yo, porque yo empecé a trabajar seguramente muy chiquito, porque las últimas obras, incluso ya hechas al óleo, las hice a los 13 años. O sea que se conoce que antes de todo eso yo me metí en el mundo de la acuarela, los pasteles, lápices de color. Es decir, que fue bastante primario todo el tema. Ahora, nunca sabré cuál es la razón que disparó la vocación hacia pintar. Se conoce que fue un cúmulo de circunstancias que se fueron acomodando y que por supuesto se sentirían muy estimuladas por mi entorno familiar porque veían que yo no era malo haciendo todo eso. Y eso tal vez fue lo que abrió bueno, el abanico posterior. Pero a partir de ahí yo seguí pintando y ya me lo tomé más en serio. Empecé a estudiar mucho de arte, todo lo que llegaba a mí, pero con el aislamiento que los tiempos y el lugar te requería, porque no tenías muchas posibilidades. La ciudad más cercana que tenía era Sevilla, que estaba a más de 100 kilómetros. Para mí sería muy difícil contarlo todo, pero era muy difícil que un chico a esa edad tuviera un bagaje de conocimiento, etcétera, etcétera. Y escuelas, lo que se dice escuelas de arte, no había en absoluto en las cercanías. Yo para eso tenía que irme a la capital, o como Sevilla o como Badajoz, para entrar a hacer, lo cual a la edad que yo tenía, y mi padre no era precisamente un rico, pues no dejó que yo hasta avanzado unos años ya pensara claramente en irme a buscarme la vida como pintor por ahí. Fue una decisión a estas alturas que no sé si buena o mala, pero la decidí. Eh, Di un salto a Madrid con tendría 16, 17 años, corrí liebres de todos los colores, estuve yendo brevemente a una escuela que era la preparatoria para lo que sería la Escuela Especial de Bellas Artes. En aquellos tiempos no había todavía facultad de arte, era escuelas especiales. Y yo, pasando por todas estas experiencias, me empecé a dar cuenta que en mi pueblo había trabajado tanto y la vida, por otro lado, la vida real de la calle era tan dura que no me permitía en esas circunstancias incorporarme como un estudiante más a la escuela especial y ganarme la vida por otro lado. Lo cual yo dije, bueno, señores, y eludí ir a las escuelas. Fui brevemente, clases libres, muy brevemente, y al final ya cuando empecé a pintar con cierta seriedad, yo digo, cuando digo seriedad, no sé si digo con algo de profesionalidad, yo me creí a mí mismo que fui un pintor autodidacta. Así es como se llaman los tipos que aprenden a hacerlo por su cuenta.
tal vez con una enseñanza o con un aprendizaje en este caso más desordenado, pero también más libre, ¿entiendes? Sin ninguna clase de programa ni ordenamiento. Y bueno, esa fue en síntesis mi enseñanza, ¿no? Yo tuve la buena suerte de conocer a una argentina en Madrid. Yo vivía ya en Madrid hacía mucho tiempo, 11 o 12 años, no recuerdo, desde que yo salí del pueblo bueno, y me las daba de pintor artista y que, como digo, corría liebres de todos los colores, pero seguí trabajando con bastante tosudez, parece que lo soy tosudo, y no quise perder la oportunidad de ser aquel pintor que yo soñé cuando era chico. En esas circunstancias conocí a una chica argentina, Imelda, una chica, tuvo que ver nuestro conocimiento con una exposición, porque se hacían exposiciones, y cuando conozco a ella, y tú que eres, hombre, yo he estudiado arte en Tucumán, soy licenciada, eso permitió que nuestro acercamiento fuera más intenso y más rodó la bola, continuamos y qué sé yo. Pasaron, no recuerdo cuánto tiempo, pero pasaron 2 años y estábamos casados con la Argentina, tucumana. Entonces, ¿por qué me vine a la Argentina? En aquellos tiempos eran muy difíciles en España. Seguía Franco con su tenacidad, hablando en plata, jodiendo a los españoles. Y yo ya andaba con el régimen en circunstancias como medio peligrosas, porque en cualquier momento el hecho de tener una actitud demasiado opositora podía terminar con vos en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces yo ya formaba parte de un sindicato libre de artistas, hacíamos acciones, lo típico que se dan en esas circunstancias en lucha contra una dictadura tan feroz como fue la de Franco. Aunque esos tiempos estuviera ya más relajada, pero yo ya estaba mal y además estaba tal vez en peligro de no terminar muy bien. Así que ya con Imelda estábamos casados y decidimos un buen día, che, y si vamos a la Argentina. Yo conozco la Argentina porque ya la tenía acá, conocía a muchos argentinos en España y yo la tenía en mi sueño Argentina, porque yo quería conocer Argentina y eso permitía que también cambiáramos de aire, ¿no? Así que un buen día hice los ahorros correspondientes, hice un par de muestritas, vendí cosas y nos vinimos a Argentina. Fíjate que nos vinimos en barco aún. En aquellos tiempos los aviones eran más... Sí, había ya vuelos de avión, pero eran carísimos y había que hacerlo. Bueno, yo lo hicimos en barco el viaje y llegué a Tucumán. Porque no paré en Buenos Aires, nada, me vine derecho a Tucumán. Y alguien dijo por ahí el clásico Vini Vidi Vinci, me aclimaté tanto a Tucumán, me gustó tanto lo que vi y todo aquello. Eran otros tiempos de la Argentina también, ¿no? Hay que decirlo todo. Lamentablemente aquella Argentina me parece que ha ido deteriorándose demasiado. Pero esa es otra conversación. Y al año de estar en la Argentina, los amigos pintores, recuerdo los que nos reuníamos más a menudo en aquellos años, que era Linares, era la chica Holgado, algún que otro,
vamos a mandar al Salón de Santa Fe, porque el Salón de Santa Fe en esos años era muy importante, porque el salón que estaba, el Salón Nacional que se hacía en Buenos Aires, los militares de una dictadura, la anterior a la que después vino peor, ha habido de todos los colores dictadura en la Argentina, entonces la llamaron dicta blanda, no era tan grave, pero sí cometía represiones como todas las dictaduras contra la cultura. Y entonces reprimieron al Salón Nacional de Buenos Aires y lo cerraron al salón. Y los artistas respondieron participando mucho más en el Salón Nacional de Santa Fe, que además tiene un museo espectacular, una gran colección, y además Santa Fe siempre tuvo mucho dinero. Entonces daban premios muy importantes y eso estimulaba a todos los artistas a ir. Entonces ellos, mis amigos, me estimularon para que yo fuera al Salón de Santa Fe al año de estar acá. Y como no, mandé a Santa Fe simplemente por aquello que me decían ellos. La gente te va a conocer, tienes que empezar en fin, a hacerte ver. ¿Cuál es mi sorpresa? Que de ese famoso Salón de Santa Fe me dan el gran premio. Casi que caigo de espalda y no me levanto más, porque no me conocía a nadie, llevaba un año en el país, etcétera, y de golpe me dan un espaldarazo sin conocerme de nada, lo cual por lo menos en aquellos casos indicaba de que no había ningún tipo de enchufismo ni recomendaciones, porque no me conocía a nadie. Pero obviamente mi obra les impresionó y aquello significó que era un montón de dinero, porque en aquellos tiempos los salones se pagaban muy bien a nivel de premio. Yo tenía recuerdo en aquellos años cuando me dieron el premio, la posibilidad de comprarme un Citroën nuevo. En aquellos, ¿se acuerdan ustedes de los Citroën? Citroën, aquellos chiquitos utilitarios que eran tan lindos. Bueno, yo pude haberme comprado con ese dinero y no lo hice, porque preferí ahorrar ese dinero para una posible vuelta a España que todavía no estaba asegurado nada. Lo que pasó es que cuando fui engranando profesionalmente en Argentina, ese fue un espaldarazo, pero luego empecé a trabajar con galerías, las galerías vendían algo de mi obra, los premios se repitieron en otros salones y entonces me fui quedando y me fui argentinizando. ¿Me explico? Y fíjate, estoy hablando, ¿cuánto? Más de 40 años después de lo que te estoy diciendo. Así que esa es ahí está el motivo esencial. Me alargo un poco, pero creo que si no contara algunas cosas, no se podría entender cuál ha sido mi transcurso hasta ser medio argentino. Ya llevo más tiempo en Argentina que en España, por más que haya viajado ida y vuelta muchas veces, pero yo he invertido mucho más de mi vida en Argentina que en España, esa es la verdad. Pues muchísimo, porque yo he sido siempre un pintor que adherí a la línea, por llamarla generalmente o genéricamente, expresionista. Es decir, que yo era un tipo contestatario, si se quiere, desde la pintura. Yo escribí desde mis primeros tiempos en España a Goya, que fue prototipo de esto. Goya fue un gran testimoniador de la barbarie, de la violencia, de todas estas pasiones humanas que nos maltrata.
Y si ya traía yo esa raíz, lógicamente, la pelea contra la dictadura franquista también me enquistó bastante de estas ideas. Y en la Argentina, por suerte, pasé algún tiempo que no pasaba nada, parecía el paraíso terrenal. Comía asados y tomaba vino, nada más. Pero pasaron tiempos y, como ustedes saben, tuvimos de las peores experiencias del mundo con la más sangrienta dictadura que alguna vez ha tenido, yo diría que hasta Latinoamérica, con los asesinos que nos tocó tener. Y ahí no solo me influyó en mi obra, fue decididamente importante a la hora de que yo encarara mi obra. Obra que nunca se pudo ver porque fui prohibido por ellos mismos. Yo no podía ni pisar el Museo de Bellas Artes por un oficio. Todo esto aparte de recibir amenazas de todos los colores y nunca saber con qué seguridad contaba mi físico, ¿no? Lo pasé mal. Pero todo eso se tradujo en una obra fuerte, impactante, agresiva con ellos mismos y que habló mucho de la realidad de aquellos tiempos. Ya se me hizo años atrás una exposición que tenía que ver con los derechos humanos, y por algo será. Y todo esto antes de la política de derechos humanos. Yo no adscribo a ninguna política. Es más, derechos humanos creo que debe estar fuera de la política. Los derechos humanos están más allá de cualquier política, creo yo, desde mi punto de vista ético. Entonces, el hecho de que me influyeran las dictaduras, siempre me influyó la violencia para denunciarla, aunque por ahí todo eso se transformó en una obra muy difícil de ser asimilada, porque la mayoría de la gente siempre concibió que una obra debe ser una obra estéticamente proba que se pueda colocar encima del sillón en el comedor. Lo mío nunca estuvo en esa tesitura. Mi obra más bien estuvo fuera de todo eso, más allá. No más allá, a lo mejor más acá. Para otra gente yo he tenido problemas siempre con mi obra. En ese sentido no podría haber sido rico nunca vendiendo obra. Bien, trataré de sintetizar. Esos son temas recurrentes en mí. La violencia por lo que indica de la propia violencia que se hace de afuera hacia nosotros y de nosotros hacia afuera. La violencia es algo que pareciera que está muy incorporada en lo humano, ¿no? Y por supuesto, por el otro lado, el erotismo. El erotismo ha sido siempre víctima de mil represiones, de hipocresías y bajo lo que se encubre 10.000 falsedades de lo humano. Entonces yo he agarrado como símbolos, yo he querido que, no sé si lo pude hacer, pero que mi obra, desde el punto de vista de la violencia en sí y del erotismo en este caso, o de lo erótico, o de lo sexual, si ustedes quieren llegar más lejos, yo traté de que todo, sacarle mentiras a las cosas y traté de que todo... Por supuesto que como se puede hacer esto desde la pintura. La pintura es un medio que a la par te exige a vos que hagas un buen cuadro. Y la comunicación en pintura no se da como se da en cine, a donde tú puedes explicitar con mucha más claridad las cuestiones conceptuales. Pero sí quise que estuviera siempre eh, todo eso de manera que se sospechara en mi obra de que
todos los temas de violencia, de erotismo en los seres humanos no anda demasiado bien. Y de que el ser humano, el pobre tipo, es un desgraciado de mierda y que algunos solo, muy pocos, tienen suerte. Los demás nos toca hacer un transcurrir de porquería hasta que nos llegue la hora de decir hasta luego, Lucas, y luego ya nos olvida, luego ya te tienes que olvidar aunque no quieras. Bueno, yo siempre he querido que lo fueran, no sé si lo son, pero es cierto que yo a mi obra lo que he querido incorporarle siempre es un gancho que provoque. En aquellos tiempos que yo hablaba antes con respecto a las dictaduras y esto, es cierto que en mí era mucho más importante. Yo quería provocar reacciones en la gente y el caso que yo les contaba de la señora habla claramente de eso, de que fueron eficaces. Ha ido el paso del tiempo y los años que te va encajando tu propio calendario, entonces tú vas a lo mejor siendo más mesurado, vas moderando algunas cosas simplemente por inercia, porque no puedes estar toda la vida agrediendo ni diciendo, llamando la atención así, terminas por agotar. Y entonces empiezo a tocar por ahí mucho más la ironía, cierto sentido del humor, como dicen los españoles, hasta el cachondeo, la broma. En, en las últimas hay más de eso. Además, yo les impuse que todos rieran, aunque rieran de forma sarcástica y que la risa no tuviera demasiado fundamento o no tuvieran demasiadas razones estos para reírse, ¿no? Lo digo en el catálogo con cierta ironía. Sí, todo va evolucionando. Por supuesto que me gusta tanto pintar que yo siempre lo que he querido por encima de todo es que la pintura sea pintura. Es decir, pintar lo mejor posible y lo más eficaz posible. Yo no fui un pintor que pintó por pintar. No pintó solo lo bonito. Yo no pinté solo lo bonito, que yo respeto a quien lo hace. Ojo, yo no estoy contraponiendo nada. Pero yo quise incorporarle además a mi obra la idea, ¿entiendes? Que se entienda que un pintor no solo es un señor que hace cosas bonitas pintando, sino que piensa también y que está vivo en esta realidad que tiene que compartir con los otros. Es lo que siempre quise hacer en la pintura. A veces lo logré mejor, a veces no tanto, ¿no? Es muy difícil porque han cambiado mucho las cosas. Desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, se incorporaron herramientas nuevas que son muy buenas y que nadie va a discutirlas. Y los chicos ya no sé si tienen el tiempo suficiente para encarar, por ejemplo, aprendizajes como fueron los nuestros, a donde tú necesitabas muchos años para dibujar muy bien, para encarar el arte tal como la historia del arte nos vino enseñando. Ahora se hace todo más precipitadamente. Yo no lo digo como rechazo, digo que son nuevas herramientas,
pero algunas son tan fáciles que entre col y col nos meten una lechuga. ¿Me explico? Es decir, los artistas no todos sienten la necesidad de convencerte de que son artistas. Son a veces puros diletantes, tipos que de golpe te hacen algunas joditas. ¿M? Y se inventan para eso miles de posiciones y de cosas, pero carecen de cierta sólida formación en la que un lenguaje personal pueda reiterarse en el tiempo y pueda hablar de vos el día que tú desaparezcas. Me temo que se ha frivolizado mucho más el arte, ¿no? Muy pocas veces te vas a encontrar en la gente más joven. No rechazo a los jóvenes, ojo, al revés, yo los aplaudo en muchas de sus cosas y me gustaría ser como ellos en otras, pero no toda la precipitación y la frivolización de las cuales no son culpables los artistas jóvenes. Son culpables ese maldito mercado que se metió a hacer cambalache con todo y a falsificar muchas cosas. Entonces, ningún chico va a escupir un caramelo cuando le dice toma esto y le pagan cosas que a lo mejor carecen de nivel y de calidad. Y mañana será otro día. Yo lamento mucho tener que ver que en el transcurso de los años pasó esto con el arte. La transformaron sobre todo, y es lo peor, en mercadería. Que sería, pero luego ya la mercadería dio pie a que uno podía hacer cualquier cosa. El todo vale se impuso y entonces cualquiera puede hacer arte. Yo digo, ¿por qué no? De acuerdo, hasta ahí. Cualquiera puede ser artista. Otra cosa es que haya gente que lo admita como arte y que no haya que decir ciguana, que todo lo que se hace está bien hecho por haberse hecho. Es absurdo. Hay mucho que hablar del bacalao. Todo esto es muy largo y muy complejo, no es tan fácil sintetizarlo, ¿no? Pero sigue habiendo, y eso es lo que yo creo que funciona en este mundo, sigue habiendo arte, porque el arte será tan bueno y es tan, ¿cómo diría yo?, tan necesario para nosotros que nadie lo pudo borrar ni sacar de en medio. Lo modificarán todo lo que quieran, quitarán y pondrán, lo arreglarán lo que quieran, hasta lo falsificarán, pero el arte seguirá estando ahí para darnos a todos por lo menos lección de lo que somos los seres humanos, para que aprendamos a leer lo que somos los seres humanos, y eso se hace de ser humano a ser humano. Y el que hace arte tiene el privilegio de manejar un lenguaje para los otros, ¿no? Y ojalá que continúe mucho tiempo así. No conozco a muchos, por lo menos dentro del ámbito de la pintura. Tal vez eso tiene que ver con los tiempos, ¿no? Ha habido siempre, de mi generación debe quedar alguno por ahí. Eh, Gente que se ha comprometido con la realidad del entorno, con mayor o menor compromiso, pero sí los hay, los hay. Y estoy hablando del país entero. En Tucumán conozco menos, te lo digo, porque no veo mucho hace rato. Y hay buenos chicos artistas, hay buena gente joven muy artista, pero por ahí aquella cosa que nosotros llamamos la pintura real, comprometida con su entorno, pareciera que tiene que ver con esas modas que también tiene la cultura, ¿no? Porque hasta ni eso debemos eludir. Pero a nivel de país creo que se siguen haciendo cosas. No podría decir, no, tal vez en fotografía se está haciendo algo más, y yo espero que algunos chicos en fotografía sí,
porque la fotografía, se quiera que no, es un medio más ágil, más rápido. Lo que hay es que tener ideas también. El hecho de tener una cámara, por muy buena que sea, apretar el disparador y pretender ya ser un artista, como hay algunos ingenuos que creen, estamos perdidos. No, tienen que darme ideas, tienen que hacer lecturas de esa realidad, y cuando aprieten el disparador que sepan por qué lo hacen, para que yo me pueda enterar después cuando veo su trabajo, ¿entiendes? Así es. Es muy complejo, se ha modificado mucho y se seguirá modificando, lo cual no es malo. El arte, si no fuera dinámico, no sería nada. El arte tiene que continuar, hay que matarlo todos los días para resucitarlo al otro. Eso es así y siempre lo será. Pero es obvio que también está pobre arte demasiado sometido a trampas terribles, a mercados infames, hacen cualquier cosa. A veces tú te pones en una esquina y dices, ¿cómo puede ser que un Picasso pueda costar 100 millones de dólares? Sabemos lo que son 100 millones, 100 millones de dólares, es una cosa loca. Y hay artistas no tan malos que en todo el transcurso de su vida no llegan a ganar ni la quinta parte de 100 millones de dólares de un solo cuadro de Picasso. Cuando tú ves esa enorme diferencia, tú notas que algo no estuvo bien, algo funcionó mal. ¿Qué es lo que funcionó mal? No lo sé. Yo entiendo que fue el maldito sistema que se encargó de tergiversar muchísimas cosas. Y bueno, ahí ya tocas con, como decía el Quijote, con el clero hemos topado, Sancho. Es decir, ya hay temas tan complejos que si te metes en él no vas a poder salir nunca. Es así. Los que quedamos así ya algo viejitos, solo eso, algo. En lugares como Tucumán, que somos provincia, tenemos que tener conciencia de lo que somos. Yo he trabajado mucho en todo el país, en Buenos Aires, con muchas galerías, he tenido mi tiempo también. Yo era más famoso en Buenos Aires que acá. Todavía me llaman algunos porteños. Ahí me mando yo mi parte también. Pero lo que nos queda a la gente que trabaja en provincia, y sobre todo tipos que no venden obra como yo, que hacen cosas muy terribles para ser decorativas, ya la hacemos por puro amor y vocación a lo que hacemos, ¿entiendes? Para decirse, yo hice lo que tuve que hacer, lo que me salía de mi corazón y de mi actitud ante la vida. Y no hay otra. Eso a nosotros, pero ojo, el mundo es enorme. Vivir en Tucumán para un artista, cuando tenga 40 años, yo le pediría que piense siempre cómo se podría vivir en Nueva York, o cómo se vive en Berlín, o cómo se vive en cualquier otra gran ciudad del mundo, a donde el arte es como la gran cuna que crea o monstruos o basura. Es así. No, a mí no me gusta, pero es así.